Experimento Vida Estoica, día 11. Terminando aquí en Talavera de la Reina, a punto de partir. Hoy grabo el día 11, que fue el día de ayer, porque ayer no tuve ni un solo segundo, al ser el último día que grabábamos, que realizábamos el programa de excelencia para personas en desempleo. Y el día de ayer, estoicamente hablando, se resumió en un día de ayuno añadido a mis 2 días semanales, que fueron el viernes y el sábado. Es decir, sin esperar, lo extendí a un día más. Y también primero a pretender que no tenía comida, pero no lo hice como ayuno voluntario, sino me intenté convencer de que no disponía de comida para ver cómo reaccionaba, y me intenté convencer de que no disponía de ropa. Por eso ayer, en el día de ayer, vestí la mínima ropa posible. De hecho, iba en manga corta y en pantalones cortos a 5 grados aquí en Talavera de la Reina. Haciendo deporte, vestí la misma ropa deportiva y para el programa la aireé porque hice deporte con ella, y luego la utilicé para el programa porque también pretendí que no tenía más ropa para poder cambiar. Otra de las cosas a las que me forcé durante el día de ayer fue a no utilizar la palabra pero en ningún momento, y no entrar en ningún halago fuera de lugar que no tuviera que ver con aquello objetivo y con hechos que estaban sucediendo en el programa, incluso las propias presentaciones finales de los participantes del programa de excelencia. Otra cosa a la que ayer me ceñí, otro precepto nuevo, es una enseñanza de Séneca que dice así: deberíamos hablar como si nuestros pensamientos fueran sometidos a escrutinio público. Es decir, deberíamos hablar de forma que cualquier persona poder leer nuestra mente. O como decía Marco Aurelio, actúa de forma como piensas, de forma que lo que pienses sea exactamente igual a lo que actúes. Bueno, pues en eso trabajé ayer, y la verdad que fue bastante complejo porque sinceramente tienes que hablar desde la pura honestidad, pero la sensación de liberación, de desestrés, de no tensión y sobre todo de estar en paz y en conexión contigo mismo es increíble. Y esto me ayudó a lo que necesitaba para poder encontrar un hueco más de algo que me sirvió para progresar en el día. Y otros preceptos fue que ayer, bueno, pues ya estoy empezando a interiorizar el no tener críticas, el no hacer críticas, el no entrar en el sino burdo, y el poder evadirme de los momentos en los que puedo estar fallando porque intento controlar cosas que escapan a mi control. Creo que eso es una de las claves para poder llevar una vida estoica, pero ahora mismo me está gustando mucho el precepto que justo comunicaba. Espero que hable. espero seguir este precepto de actuar. Siempre lo he hecho, pero creo que cuando lo haces todavía, siempre no. Hay veces en los que decides no ser brutalmente honesto con todo el mundo, porque puede doler, pero en realidad quien duele es a uno mismo. Entonces creo que se puede ser brutalmente honesto y contundente sin ser maleducado, que es una de las cosas que he hecho ahí, es lo que he hecho Stand Up Program, en Inconformistas, en el programa Excelencia con el Feedback, y en otros trabajos que realizo, y sobre todo en mi vida. Y es algo que, bueno, hace que a no mucha gente le pueda gustar, pero lo importante es que tú comuniques aquello que hay en tu mente, porque eso es virtud, eso es justicia, eso es templanza, y eso es sabiduría aplicada a cada día, porque está
estás hablando desde tu propio instinto, estás hablando desde tu propia esencia. El experimento sigue a por el día 12, que ya es el día de hoy, que si no pasa nada, lo grabaré esta noche, cuando ya llegue a Valencia, hacia donde ahora me dirijo. Bueno, hago Madrid y luego Valencia. Siempre intentando ver qué es aquello que sucede a mi alrededor. La parte positiva que estoy sacando del experimento es que estoy aprendiendo a ver y luego a interiorizar mucho más una propia filosofía que no es la estoica, que es la propia de cada uno. Y creo que esa es la única filosofía que importa. La de cada uno, que siempre esté asentada o sostenida bajo principios, valores y virtud. Porque eso es lo único que va a ensalzar el alma. Y cuando el alma está ensalzada, tu físico, tu intelecto y tus emociones también lo están. Y eso, en esencia, es alto rendimiento holístico. Así que esa es una parte importante. Por eso estoy haciendo el experimento y lo que estoy viendo ahora es una mayor templanza, mayor aguante emocional, físico, intelectual y sobre todo ensalzamiento espiritual. Eso es lo que más da, o lo que más estoy obteniendo con este experimento, porque me veo capaz de interiorizar cualquier cosa y sobre todo me mantengo un poco a distancia y actúo de propio corazón y de propio instinto. Seguimos.